Más que una ponencia stricto sensu, lo que mi participación en este importante y significativo coloquio se propone es ofrecer un reconocimiento a la trayectoria vital y cinematográfica de Arturo Garmendia Gómez, una de las figuras más sobresalientes de su generación y, asimismo, uno de los críticos e investigadores más rigurosos con los que ha contado el medio fílmico en el México de la década 60 y subsecuentes. En 1944, buena parte de las potencias se encuentran inmersas en la Segunda Guerra Mundial, conflagración de la que, ya lo sabemos con suficiente claridad, Estados Unidos resultará consolidado como potencia hegemónica con todo lo que ello implica, digamos, en el nuevo orden capitalista del siglo XX. En ese año nace en México DF Arturo Garmendia Gómez, esto en el seno de una típica familia de clase media que entre sus ancestros contaba con las figuras de sus respectivos abuelos, Emilio Garmendia Villafañ, porfirista de hueso colorado, y de Arturo Gómez Mansilla, hijo de quien fuera gobernador del estado de Colima durante los años de aquella prolongada dictadura porfiriana. Hacia 1951, por motivos de trabajo del padre, la familia Garmendia Gómez emigra a La Paz, Baja California Sur, donde el abuelo paterno había radicado para fungir como juez de distrito y donde el entonces pequeño Arturo se aficionará a los cines Juárez, especializado en exhibir películas hollywoodenses, y el California, que ante todo proyectaba cintas de factura nacional. Cuando cuenta con 14 años de edad, Arturo regresa a su ciudad natal para concluir estudios de secundaria y lleva a cabo los de bachillerato en la afamada preparatoria número 5, ubicada en Cuapa, lo que a su vez le permitirá ingresar 2 años después a la entonces Escuela de Arquitectura de la UNAM. En la adolescencia y primera juventud, conoce todas las salas cinematográficas de la capital del país, o casi todas, incluidas las llamadas de barrio, que ofrecían 3 películas por $1, lo que sin duda contribuyó mucho a su formación como espectador empedernido. Desmotivado por sus escasos avances en la carrera de arquitectura, aunque sin abandonarla del todo, en 1967 Arturo inicia una nueva etapa en su vida. Se entera de la existencia del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, área académica de la misma UNAM, y se inscribe como alumno de la 5ª generación. Aquí permanecerá tan solo 3 años, que resultarán de lo más fructífero por lo que hace a su ejercicio de la crítica e investigación cinematográficas, pero también para su capacitación en términos de la creación fílmica. En aquella incipiente escuela de formación de arte cinematográfico, nuestro homenajeado traba amistad con varios de sus compañeros de aula o de intereses compartidos, como Óscar Alzaga, Carlos Carrillo, Ricardo Torres, Rafael Úbeda, Juan Mora Catlet y Josefina Morales Ramírez, entre otros. Todos los mencionados serán la base para la formación de lo que sería la revista 35 milímetros, la cual inició sus labores de difusión el 21 de septiembre de 1967 como un boletín semanal cinematográfico. El modelo de aquella publicación fue La Semana en el Cine, que años atrás, como remanente de la legendaria revista Nuevo Cine, elaboraban y difundían Emilio García Riera, a la vez por entonces profesor de la materia Historia del Cine en el mismo CUEC, y el pintor e historiador yucateco Gabriel Ramírez. La diferencia entre ambas fuentes de información fílmica consistió en que el que hacían Garmendia y el resto de sus afanosos amigos y cómplices incluyó de manera sistemática la programación de los ya para entonces abundantes cineclubes capitalinos, lo que acrecentó el interés de los cinéfilos por ese nuevo semanario
mismo que terminaría de llamar la atención a los asiduos espectadores de la reseña internacional de cine que año con año se presentaba en la inmensa Sala del Roble, ubicada en la Avenida Reforma. El éxito de aquella publicación sistemática fue el punto de partida para que, con el seudónimo compartido de Carlos Catlett, algunos de sus redactores originales fueran convocados por Luis Guillermo Piazza, coordinador de la página cultural del entonces muy importante periódico Excelsior, a fin de colaborar en la sección de crítica cinematográfica de diaria aparición. Por muy diversas causas, al final Arturo se quedó con la ardua tarea que implicaba mantener al día esa sección, lo cual le ayudaría a madurar mucho como comentarista fílmico. A partir de su número 27, publicado el 1 de octubre de 1968, la para entonces más formal 35 milímetros, para esos días que se publicaba más bien ya de forma quincenal, desempeñó la tarea de llevar un recuento más extenso y preciso de estrenos, tanto comerciales como los que sucedían en cineclubes, así como la de difundir excelentes entrevistas realizadas a figuras del cine mexicano, tanto industrial como independiente. Cabe aquí anotar un hecho insoslayable. Mientras Garmendia y sus discípulos cursaban el segundo año de la carrera del CUEC y dedicaban buena parte de su tiempo a publicar la mencionada revista, dio inicio el movimiento estudiantil popular de 1968. En tal sentido, él recuerda, lo cito, el CUEC no tenía recursos, tenía una cámara de 16 milímetros y algunas cámaras de fotografía, y los de primero y segundo año teníamos derecho a que nos prestaran una cámara fotográfica, quizá por una semana, y nos dieran cuando mucho un rollo de película, y esa era la experimentación gráfica que podíamos hacer. La cámara de cine era para los alumnos de mayor tiempo en la escuela, que fueron los que salieron a las calles y a otros espacios a filmar lo que ocurría durante el movimiento. En nuestro caso íbamos a las marchas y de ahí a ver películas, sobre todo mexicanas, que eran nuestro principal objetivo de interés y conocimiento. De hecho, el 2 de octubre estuvimos haciendo una entrevista con Ismael Rodríguez en alguna de las locaciones de su comedia Cuernos debajo de la cama. Y en efecto, la mencionada entrevista, por demás sumamente interesante, bien planeada y firmada por Arturo Garmendia y Óscar Alzaga, apareció en dos partes en los números 28 y 29 de 35 milímetros, que alcanzaría a difundirse hasta mediados de septiembre de 1969, manteniendo siempre sus propósitos de calidad y difusión de la cultura fílmica en el mejor de los planos posibles. Ya durante los primeros años de la década de los 70, presionada por la redacción de Excelsior para que dejara de escribir sobre cine mexicano sobre pretexto de que los productores amenazaron con dejar de enviar propaganda al diario, gracias a la recomendación de Emilio García Riera y con el beneplácito de Alberto Isaac, Arturo Garmendia pasó a colaborar durante un buen tiempo en las planas de la sección de espectáculos del periódico deportivo Esto, donde quien esto habla, por entonces un imberbe adolescente muy dado a la irredenta cinefilia y a seguir palmo a palmo el derrotero del fútbol profesional, pudo leer de forma frecuente tanto sus críticas sobre films de estreno como sus magníficos ensayos breves y rigurosas entrevistas en torno a la cinematografía mexicana del periodo clásico, pero también de obras que ya se planteaban la renovación de los temas y la estética del cine nacional, esto durante los inicios del contradictorio sexenio encabezado por Luis Echeverría Álvarez. En coincidencia con esa intensa labor de periodismo fílmico,
que por fortuna para nosotros aún no termina, llegó por fin el anhelado trayecto a la praxis del cine. Debido a los contactos desarrollados en la UNAM por Josefina Morales, ella y Arturo lograron recursos para desplazarse al poblado de Motocintla, Chiapas, con el propósito de filmar un corto de entre 15 y 20 minutos de duración que ilustraría los resultados de un estudio de tesis llevado a cabo, al parecer, en el posgrado de Geografía de esa misma casa de estudios. Horizonte Chiapas fue el título del film o de un film de denuncia que, debido a problemas técnicos, pudo complementarse hasta una década después gracias al empeño de Josefina. Pero aquella experiencia fue tan solo el primer paso, digamos, formal. Tanto el hecho de haber visto en el Cineclub de la Facultad de Ciencias de la UNAM el notable documental militante La Hora de los Hornos del argentino Fernando Solás y el peruano Octavio Getino, como el haber sostenido amplias discusiones con el cineasta cubano Santiago Álvarez, por aquel entonces de visita en México, los integrantes de lo que ya se conocía como el grupo 35 milímetros se motivan a emprender de manera sistemática la realización de un cine alternativo en torno a la historia del movimiento obrero en México. En esas se encontraban cuando el 10 de junio de 1971 se produjo una nueva forma de represión política en la Ciudad de México. La abominable matanza del Jueves de Corpus en la avenida San Cosme y alrededores, que como todos sabemos acaba de cumplir medio siglo de haber ocurrido. Salvo el caso de Óscar Alzaga, ninguno de los demás integrantes de aquel grupo presenció el fatídico acontecimiento, pero un conocido de Josefina Morales, el fotógrafo italiano Paolo Gasparini, discípulo del gran Paul Strand, se encontraba en el país trabajando para la UNESCO en un portafolio de imágenes de monumentos históricos, y él sí pudo captar muchas imágenes de las atrocidades cometidas aquella tarde contra los manifestantes. Dichas fotografías, dignas de la historia visual de la infamia nacional, más entrevistas a Pablo Gómez, Fausto Burgueño, Eduardo Valle el Búho y Gilberto Guevara Niebla, líderes y luchadores estudiantiles, fueron la base para la elaboración del mediometraje documental Junio 10, Testimonios y Reflexiones, finalizado en 1972, mismo que se pudo concluir de forma prácticamente clandestina con el apoyo de Rafael Úbeda, quien trabajaba en una empresa de cine comercial. Esa nueva experiencia fílmica tuvo una intensa difusión en salas de exhibición alternativa, donde fue materia de debate y controversia, además de que, como también ya se sabe, serviría de referente preciso para uno de los momentos cruciales de Roma, el aclamado film de Alfonso Cuarón. No me detengo demasiado en el caso de Vendedores Ambulantes, realizada en 1973 en la ciudad de Puebla por Arturo Garmendia con fotografía de Antonio Díaz Palafox, uno de los camarógrafos del Grito, indispensable registro del movimiento estudiantil popular del 68, y sonido de Enrique Monge. Sin duda es este el trabajo más elaborado y certero derivado de los conceptos fílmicos que atraían al grupo 35 milímetros. Baste reiterar que esta obra maestra del nuevo cine documental mexicano obtuvo un merecidísimo reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Oberhausen, uno de los más prestigiados de Europa, y que lo sintetizado en sus imágenes era el anuncio de la expansión de un mecanismo laboral de supervivencia frente al terrible embate del neoliberalismo, y también un testimonio vibrante de las incesantes luchas de quienes ejercen esas labores cotidianas. El hecho es que tal cinta cerró una trilogía en la que siempre estuvo claro el propósito de acudir al texto fílmico como un recurso para la denuncia sociopolítica hecha con talento y sensibilidad, misma que
como tema es parte medular de nuestro encuentro académico, muy digno de ser ampliamente difundido por otra parte. Antes de concluir, me gustaría dar gracias al propio Arturo por su apoyo, a David Wood por estimular nuestra participación y a mi alumna Alma Berenice García Chávez por sus empeños en ayudarme a transcribir la entrevista con el mismo Arturo. Y para quienes no conozcan esta reciente trayectoria de Arturo en la crítica y la investigación cinematográficas, los emplazo a que lo lean y lo sigan en las páginas de la revista electrónica Correcámara, donde se podrán percatar de su seriedad, de su pasión por el arte fílmico, al que todos los que estamos aquí mucho le debemos. Gracias y que estén todos bien.